capítulo 26, verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti. Aquí hay algo, la vez pasada mencioné algo acerca de las lisonjas, ¿verdad? Con respecto a Tertulo iba a decir. Con Tertulo, recuerdan, y una hermana después me escribió un poco preocupada. Y quiero dejar claro, ¿verdad? No sé, o sea, cuando expliqué lo de las lisonjas, dejé claro el contraste. Está bien el respeto, está bien el honor, está bien el decir cosas agradables, por decirlo así, más si la persona las merece y si la persona que las está hablando de verdad las siente. El problema es cuando las personas hablan de la boca para afuera solo para llevarse hablada a la persona, para manipular con palabras infladas. Entonces, exacto. Entonces, que se sepa esa diferencia, ¿verdad? Porque no quiere decir que hablarle bien a alguien sea pecado o sea lisonja, o respeto a alguien, o respeto a autoridad, respeto a la cabeza, honor, y repito, honor al quien honor merece. Esa es la clave. Entonces, el hablarle bien a alguien no es pecado. El decir palabras bonitas para referirse a alguien también depende de la persona, ¿verdad? Hay personas que tienen un vocabulario más extenso, o hay personas que son un poco más cariñosas, hay otras personas que son un poco más frías. Entonces hay que comprender todos esos factores. Y el cabeza o el líder, como aquí era Félix, debe saber cuando las palabras vienen de una persona, si vienen para engañarlo, para manipularlo, infladas, o si vienen de una persona porque así es la persona, y la persona es respetuosa y habla bonito y todas esas cosas. O sea, el cabeza, el líder, debe poder discernir cómo vienen esas palabras, de qué tipo de corazón vienen esas palabras. Pero en el caso de lo que mencioné con respecto a las personas que hablan así cuando tienen que referirse a un líder y todo lo demás, como les digo, o sea, está bien mantener el respeto, el honor, como Pablo ahí lo hace. De hecho, el punto es no ser hipócrita. Si usted no siente cosas por la persona, no le diga nada, nada más sea directo y sea respetuoso. Pero si usted de verdad siente honor por la persona, no está mal decírselo, o sea, no es pecado, ¿está claro? Eso quiero dejarlo claro, porque un correo que me enviaron y me preocupó un poco, ¿verdad? Que me malinterpreten. O sea, como irse a los extremos, como si solo hablarle bonito a alguien ya es pecado. No fue eso lo que dije, ¿verdad? Entonces, y aquí venimos con otro ejemplo. Vean a Pablo, dice: dichoso, me considero dichoso, que salva Agripa, que me va a escuchar usted, porque usted es un poquitito más cuerdo que el resto. Básicamente el punto, ¿verdad? Tanto así que casi lo convence, como estamos por ver. Entonces dice: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los Yehudim. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los Yehudim, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces ahí hasta le da la razón, ¿verdad? Por el hecho que usted conoce de qué voy a hablarle. Las cosas que le voy a decir usted ya las ha oído. Con Félix, con Festo, yo le decía y quedaba en otras. Entonces dice: por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los Yehudim, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Vean ahí cómo lo deja claro: la más rigurosa secta. Entonces eran los más ortodoxos, eran los que más se encargaban de, según ellos, cumplir la ley, pero a su manera, mandamientos de hombres, que después Pablo se explica, cosas que en realidad no son para salvación, y que aunque parecen mostrar humildad en la persona, no tienen ningún poder para purificar o para quitarnos los deseos de hacer lo que no debemos. Por ejemplo, vamos, por más que uno, y ya me estoy yendo al extremo, pero ¿se acuerdan los católicos penitentes que se golpeaban en la espalda, como diciendo: aquí ya estoy pagando mis pecados? Eso no está pagando nada, se está causando un daño extra. En realidad no está, ya Yahushua pagó con su sufrimiento, ya Yahushua pagó por esos pecados. Entonces, por una tradición, mandamientos de hombres, y porque el enemigo le dice: no, usted tiene que sufrir por lo que hizo, ahora sufra por su propia mano. Ahí está la persona, y ya voy diciendo: pero ¿qué te pasa?
y lo hago por ti, o sea, no tiene ninguna lógica. Y mucha gente decía, uy, vea, ese sí es un santo, vea cómo viene todo ensangrentado por su propia mano. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Y ahí, digamos, algunos dirían, ve qué hacerlo de ese hombre, cómo se rompió la espalda. Y no tiene lógica, no tiene sentido común, que es lo que Yahweh nos dio, y el enemigo se aprovecha como una bestia para que los hombres actúen de una manera que no es lógica. Entonces, lo mismo con el judaísmo. Pablo dice, yo estuve en la secta más rigurosa y lo hice todo a la perfección, así que no me pueden reclamar nada. ¿Verdad? Fariseo viene de parash, que quiere decir declarar, distinguir, separado, clarificar. Entonces se veían como los distinguidos o los que estaban separados del resto, y los que hacían o clarificaban según ellos, ¿verdad?, la ley. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los Yahudim, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa, y oigan lo que dice, que hizo Elohim a nuestros padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, se está yendo atrás, no está diciendo, y ahora, porque vino Yahushua y nos cambió la doctrina, yo lo acepté, no. Está diciendo, ahora Yahweh cumplió lo que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Son ellos los que no quieren aceptarlo, es básicamente el punto. Pablo dice, yo era de esa secta y yo fui el único que creí. No es el único, ¿verdad? Pero haciendo el contraste. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Vean cómo lo pone, es una realidad, pero lo pone bien claro el contraste. Ahora por creer en la fe nuestra me están acusando. Ahora por creer que se cumplió la promesa de Yahweh me quieren matar. ¿Qué lógica es esa? Entonces, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los Yehudim. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Elohim resucite a los muertos? Entonces, ahí ya con eso sí se desarmó Agripa. Porque antes de eso todo iba muy bien dentro de lo que respecta a la mente humana. Sí, no tiene lógica, tenés razón, Pablo, pero donde dice, ¿ahora qué? Ahora es que el Todopoderoso no puede resucitar muertos. Ya, la mente humana ya se... Pero para ver, pues sí debería, pero no lo creo. ¿Verdad? Porque cualquiera que diga que hay un Todopoderoso, por supuesto, él puede hacer lo que quiera. Si hizo la vida, puede resucitar. Pero ya llegar a decirle a alguien, sí, cierto, yo lo acabo de ver, ya es como, no lo creo. Entonces, su fe es para algo lejano que con usted no puede conectarse, que usted nunca va a poder ver. O sea, no es una fe verdadera, es una ilusión, ¿verdad? Como la mitología, la forma en que la pintan al menos, porque mucho de eso también es verdad. Entonces dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Elohim resucite a los muertos. No debería ser increíble, pero así lo juzga la gente. O sea, de fijo, o sea, si alguien se muriera y tuviésemos la oportunidad de resucitarlo en el nombre de Yahushua, digamos aquí, todos ustedes, bueno, o sea, no sería la idea, pero digamos que fuesen de la emoción así un montón de gente, ¿quién les va a creer? Sinceramente. Y van a decir, sí, yo creo que Yahushua, o ellos dirán, Jesús resucitó. Sí, viene, se acaba de resucitar a alguien más aquí. A loco usted, vaya con esa secta. Entonces, que eso es parte también de lo que he mencionado con respecto a los dos pasos que uno debe tomar, la fe y la confianza. Porque la mayoría de la gente dice tener fe, y ni siquiera eso, pero bueno, digamos que sí, dice tener fe, que eso sería, creen que el Todopoderoso existe. Pero de ahí a creer que el Todopoderoso habla, se comunica con uno, lo cuida, le guía, le responde, y todo lo demás que él hace por uno, eso ya es como, no, usted está loco, él está allá y es muy ocupado, como para meterse con cosas de uno. ¿Qué le pasa a usted? Está loco. Porque están en realidad pensando en Lucifer, el que está así, adórenme, y tú eres de lo peor, y cosas así, el acusador.
Mientras que Yahweh quiere tener una relación personal con cada uno y puede porque es todopoderoso, pero la gente en su cajita, ¿verdad? En su cabecita dicen, no, está muy ocupado, no lo voy a molestar con esta oración porque tiene que oír millones. Como si lo afectara una más. Y como si en realidad millones le estuvieran orando, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Están orando otro montón de cosas, los millones de personas, a ídolos, y Yahweh esperando que le oren. Ay, ya me. Entonces, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Elohim resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahushua de Nazaret. Él dice, yo creía que mi misión, a mí me había puesto un espíritu, por decirlo así, como mucha gente lo hace igual. Ellos piensan, dicen, no, es que Dios me puso ir en contra de esa religión donde están enseñando ese nombre que suena rarísimo. Y sí, fue Dios, Zeus. Lo mismo aquí. Pablo dice, yo pensaba que esa era mi misión, hacer todo lo posible en contra de ese nombre. Y así hay un montón de gente. Y vean que dice contra el nombre, no solo dice contra él, contra Yahushua. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahushua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los apartados, habiendo recibido poderes de los principales Kohanim, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, hubo gente que creyente en Mashiach y continuaron, pero fueron obligados a blasfemar. De fijo, Yahweh entendió también eso, porque recuerden que la blasfemia en contra del Padre y del Hijo es perdonada, es la blasfemia en contra del Espíritu la que no es perdonada. Ahora, no estoy diciendo eso, que pueden blasfemar contra el Padre y el Hijo, ¿verdad? En lo absoluto, simplemente estoy diciendo que no me imagino las torturas que les hicieron para obligarlos a decir cosas que no debían. Y aún eso Yahweh lo puede entender. Aunque otros muchos murieron antes que blasfemar, por supuesto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vean eso, él que ahora es seguidor de Mashiach, dice, y yo enfurecido en gran manera los andaba buscando. ¿Por qué estaba tan enojado? Eso es ese espíritu de error que está en contra de la verdad y que está en un montón de gente. Que de verdad uno dice, pero ¿por qué se enoja tanto? Simplemente estoy tratando de ayudarle, estoy tratando de revelarle algo, estoy tratando que se alegre con algo que Yahweh me alegró a mí la vida. Es una ayuda, es una mejora, es una guía, etcétera, es un consejo, pero no, lo ven como un ataque. Y otro montón de cosas, como un ataque a su Diosito. Y como siempre digo, digamos, como por ejemplo, bueno, ya yéndome a otro extremo con los musulmanes. Si el que ellos adoran es de verdad y es poderoso, ¿por qué tienen ellos que matar a las personas? Dejen que él lo haga. Si el que ellos adoran puede y tiene el poder de la vida y la muerte, entonces que él sea el que los mate. ¿Qué tienen que ellos ponerse bombas? Por eso nuestra guerra es espiritual, es completamente lo contrario. Entonces, dice, perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales Kohanim. Vean la diferencia, porque poderes especiales, y le dieron poder. Pero una cosa es el poder que viene de los líderes del mundo y otra cosa es el poder que viene de lo alto, la autoridad que nos da Yahushua. Por más poder que tuviese aquí el de los sacerdotes, Yahushua lo detuvo con una luz. Una luz, su propia luz lo dejó ciego, no pudo hacer nada más. Sí, y es que es como lo que sí, digamos, como el Padre hizo al hombre a su imagen y semejanza, el hombre ciego hace al Padre a su imagen y semejanza, a su propia imagen y semejanza. Entonces por eso los hombres hacen ídolos. Es más o menos exacto, eso es lo que he dicho. En el sentido espiritual, en el sentido es porque por un lado se habla de la ceguera, o sea que después de que le volvió la vista, no le volvió a la perfección, no le volvió 20/20, entonces eso lo iba cargando. El ser un hombre que le gusta leer y no poder leer, imagínense qué duro, no poder leer tanto al menos.
pero por otro lado era el dolor de haber estado de acuerdo con matar creyentes, ese aguijón del enemigo diciéndole todo el tiempo, usted es un hipócrita, usted es un asesino, usted es esto, usted es lo otro, ¿cómo usted va a ser creyente? ¿Cómo usted cree que lo van a salvar? Todo eso es un aguijón y Pablo oró 3 veces, ya quítame este demonio, quítame esto, y Yahweh le dijo que sea suficiente con mi favor, que sea suficiente el que yo lo haya salvado, pelee contra eso, manténgase firme. Es que también hay que entender que, digamos, hay mucha gente que de hecho se desvía y piensa que el poderoso del Antiguo Testamento es diferente al poderoso del Nuevo Testamento. Es el mismo, simplemente una cosa es el Padre y otra cosa es el Hijo. El Padre hace juicio, el Hijo hace misericordia. Entonces cuando vino el Hijo, vino a traer la misericordia para aquellos que merezcan a través de su fe el ser perdonados. Pero los que no merecen perdón porque han rechazado la verdad, lo que merecen es juicio y sangre como la del Antiguo Testamento. Entonces lo que vemos en el Antiguo Testamento es justicia, y por eso los que morían eran los impíos, ¿verdad? Siempre que leemos, y Israel ganó, y cuando Israel perdía, era porque habían pecado por impíos. Entonces lo que vemos en el Antiguo Testamento es justicia. Cuando llega Mashiach viene y da el perdón de pecados, y por eso los agarra fuera de base, porque ellos esperaban que viniera matando a todos los romanos, pero primero venía el favor, porque ahora que venga a matar a todos, tiene que también recoger a aquellos que hayan sido perdonados. Entonces primero tenía que dar el camino a la libertad, al favor, al perdón, y después trae el castigo, el juicio. Y por eso también Yahushua dijo, yo no vine a acusarlos, ustedes ya tienen quien los acuse, Moshe y la Torá. Entonces, verá, la Torá que escribió Moshe. Entonces, como ya estaba la acusación por el pecado y por la Torá, donde se acusa el pecado, lo único que necesitábamos, por decirlo así, era la misericordia o el perdón de pecados. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales Kohanim, cuando a mediodía, rey, ustedes el rey ahí es como rey, pongan atención, a mediodía. Verá que eso también es clave, porque es en lo más brillante del día. A mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense que uno al mediodía ve el sol y es, ay, no puedo. Imagínense un resplandor mayor. Ciego quedó. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, una vez más, pero dicen que esto se escribió en griego, ok, y otro montón de cosas, que hablaba arameo, que no hablaban hebreo. Por aquí vemos a Pablo, primero que todo, le habló en lengua hebrea. ¿Por qué lo dice si no es importante? Nada más hubiera dicho me habló, pero es importante el idioma. Y es importante para nosotros que nos dicen que el hebreo ya no se hablaba en este tiempo. Es importantísimo que esté escrito. Entonces sí, lo que hacen es que como hoy en día los que estudian las lenguas dicen que hace 2000 años no se hablaba hebreo, entonces dicen no puede ser hebreo, tiene que ser arameo, y lo cambian. Pero fue en lengua hebrea. Es importante, repito, por eso lo menciona. Además, era Yahushua hablando. Es importante en qué idioma hablaba, en hebreo, no en griego, como algunos dirían quizá. También es importante que si le habló en hebreo y Pablo le entendió, es porque Pablo también hablaba hebreo. Y si Pablo hablaba hebreo es porque los fariseos hablaban hebreo, y continúa con un montón de gente más hablando hebreo. Ese es mi punto. Entonces, y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul. Que recuerden, cuando dice el nombre 2 veces es porque ama a la persona, Yahweh, o en este caso Mashiach. Cuando el nombre se menciona 2 veces al llamar a alguien es porque se le estima, como cuando se llama Samuel 2 veces. ¿Recuerdan? Samuel, Samuel, y iba donde Eli, me llamaste, y Eli no. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Que es como un animal que es contratado no, que es comprado para servir y trabajar en la tierra, y lleva, como dice aquí, o sea, como los aguijones que se le ponen, por ejemplo, no son aguijones en este caso, para los caballos, para que corran más rápido.
o a unos animales para que sigan trabajando, digamos. Pero Paulus estaba actuando más bien como si en vez de ir por el camino que debía ir, más bien estaba yendo en contra, y por ende es como golpeando aquello que debería impulsarlo hacia adelante, y él estaba yendo en contra de eso. Por ende se está destruyendo a sí mismo, es el punto. Es completamente ilógico lo que estaba haciendo Paulus, y es lo que le quiere dar a entender Yahushua. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínese usted tener un aguijón y estar dándole golpes. Qué doloroso puede ser, y igualmente qué estúpido sería. Obviamente esto es algo espiritual que Yahweh le está explicando a Paulus. Paulus lo estaba haciendo sin saber. Por eso la interpretación de un animal que sirve y no sabe lo que hace, ¿verdad? Como un becerro que debe arar la tierra. Entonces imagínese que fue un aguijón y uno... todo es pedazado a la mano en cuestión de momentos. Aquí ponen dar cosas contra el aguijón, expresión proverbial de la época basada en la imagen de un buey que da patadas contra la misma aguijada con que el boyero lo estimula. Entonces el boyero va estimulándolo con un aguijón para que vaya arando la tierra. Pero el buey, en este caso Pablo, más bien hace el aguijón. Y eso es interesante porque lo está comparando Yahushua, que es el cordero, y el sumo sacerdote, está comparando a Pablo con un buey. Y el buey es el animal que se sacrifica en Yom Kippur, que representa al último. Entonces aquí Yahushua, como sumo sacerdote, está diciéndole a Pablo que es como el becerro de Yom Kippur. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, soberano? Y el soberano dijo, yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Imagínense también, ¿verdad?, poniéndose en los pies de Agripa, porque en los pies de Pablo, al que le pase algo así, obviamente uno se lo va a querer contar a todo el mundo, y como a uno le pasó, uno dice, yo estoy seguro que es verdad y me vale lo que piensen. Incluso hay gente que estuvo ahí de testigo, no de todo, pero sí de que algo sucedió conmigo. Sin embargo, desde el punto de vista de Agripa, es como, este hombre algo está inventando ahí, mucho cuento, ¿verdad? Porque es una historia bastante sorprendente. Le acaban de decir a Agripa que Yahushua estaba muerto, y ahora Pablo dice, no hombre, se me apareció Yahushua, me habló con una luz inmensa, etcétera, etcétera. Y el soberano dijo, yo soy Yahushua, a quien tú persigues. También vean esto, Yahushua estaba en el cielo a la derecha del Padre ya. Nadie podía hacerle absolutamente, ni puede hacerle ningún daño a Mashiach. Pero la congregación es su cuerpo. Si le hacen daño a la congregación, le hacen daño a él. Entonces Pablo estaba persiguiendo a la congregación, y Yahushua dice, ¿por qué me persigues? Está claro, vean la unión que hay entre la congregación y Mashiach, que cualquier cosa que el hombre le haga a uno, se la hace a Mashiach. Y por eso Yahushua dijo, cuando le diste de comer a uno de estos pequeños, me diste de comer a mí. Y cuando diga, ustedes aléjense, porque cuando yo tenía hambre no me dieron de comer. Ellos dicen, ¿en qué momento? Si hubiéramos sabido, te hubiéramos dado de comer. Cuando no le dieron a uno de mis pequeños, no me dieron a mí. Y también, ¿verdad?, el punto principal de cómo Yahushua se parece al mediodía es porque él es el sol de justicia, o más bien él es la luz misma, el último sol de justicia. Entonces, al ser Yahushua la luz misma, se presentó en medio del mediodía, valga la redundancia, y era más brillante que el mismo sol, mostrando su poder comparado con el sol de este mundo que representa a Lucifer. Entonces, como he dicho, cuando Yahushua habló con los fariseos en Juan 8 y les dice, ustedes son de su padre Satanás, entonces Yahushua dijo, los fariseos en sí, los que rechazan a Yahushua, son hijos de Satanás espiritualmente hablando. Por eso, al seguir ellos a Lucifer, porque Lucifer es el que les da la interpretación que ellos tienen en el Talmud, obviamente no lo conocen como Lucifer, le llaman Adonai, pero es la interpretación de Lucifer la que aceptaron para el Talmud. Por esa interpretación rechazaron a Yahushua, no pudieron reconocer a Mashiach, se mantuvieron bajo Lucifer, bajo Heilel. Yahushua viene y muestra al verdadero padre, y ellos dicen, no, ese no es el padre. Yahushua les dice, no, es que su padre es Satanás. Está claro ese punto. Ahora, con esto es particular porque Pablo iba en el mediodía, guiado por Heilel, representado por la estrella de la mañana, el sol. Entonces va al mediodía guiado por Heilel con poderes de los sacerdotes, pensando él que es de lo mejor, y se le aparece una luz más potente y le dice, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué me estás persiguiendo? Entonces todo el evento de él siendo guiado por el sol con poder de los Kohanim es una representación de la autoridad del poderoso de este mundo en manos de esos fariseos o de los líderes de este mundo.
políticos y religiosos. ¿Quién eres soberano? Y el soberano dijo, yo soy Yahushua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Para ponerte por ministro y testigo. Entonces representa al testigo como Moshe. O sea, no solo por esto, es por un montón de razones, pero el hecho de que aparezca ahí esto es clave. Además, también es interesante ver el corazón de Mashiach. O sea, y cómo debemos ser. Porque Yahushua lo único que le dijo fue, ¿por qué me persigues? Y no fue para criticarlo, o para hacerlo sentirse mal específicamente, fue para que él se estudiase a sí mismo. ¿A quién estoy persiguiendo? ¿Cómo se le ocurre que lo voy a poder perseguir a usted? Vea su poder, etcétera, etcétera. Todo lo que podía venir con esa pregunta. Pero Yahushua no se queda diciéndole, y mataste a aquel otro, ¿verdad? Y estuviste de acuerdo con matar a Esteban. ¡Qué bárbaro! Arrepiéntase, cochino. ¿Verdad? Nada de eso. Simplemente yo sé lo que estaba en su corazón. Sé que lo hizo pensando que era lo mejor. Pero ahora sí cambie, porque no era lo mejor. Simple, directo, sin querer hacerle daño necesariamente al corazón o a las emociones de Pablo. Veimod al regaleja. Levántate y ponte sobre tus pies. Entonces dice cum, de hecho usa los dos. Cum, que se conecta con Yosef, que cuando él soñó que las espigas de sus hermanos se inclinaban ante la espiga de él, que cum, se levantaba o que estaba de pie. Entonces en el judaísmo se interpreta que la palabra cum, el verbo cum, levantarse, cuando aparece en la escritura se refiere al cumplimiento de esa profecía o sueño que se le dio a Yosef. El último testigo, becerro de Yom Kippur, representado aquí por Paulus, es descendiente de Yosef. Por ende es particular que Yahweh le diga a Yosef, cum, levántate. Y después le dice del verbo amad, solo que lo pronuncia un poco diferente por la conjugación, pero es del verbo amad, que también se puede traducir como levantarse, y se conecta con Daniel 12:1 cuando dice que se levantará Micael en aquel día, y en aquel tiempo se levantará Micael, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. También se podría decir el ministro que está de parte de los hijos de tu pueblo, el zar en hebreo, Shin Reish. Y vean como aquí dice, para ponerte por ministro. Entonces, levántate, cum, descendiente de Yosef, hace alusión proféticamente, y ponte sobre tus pies, amad, como Micael, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro, como el zar Micael, y testigo, como el testigo como Moshe, de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Qué hermoso también que tras de eso, no solo se le apareció una vez, le dijo, y me le voy a volver a aparecer. Y sabemos que después se le apareció estando en la cárcel y le dijo, ánimo, porque te voy a mandar a todo lado. 2 años después, Pablo se está esperando todavía que lo manden. Que es sorprendente, ¿verdad? Si a Yahweh no le dice, ya te voy a mandar, uno se imagina que para mañana lo están sacando de la cárcel. 2 años se quedó esperando que lo mandaran. Y lo digo para que mantengamos siempre la paciencia y la confianza en Yahweh, como decía, porque una cosa es la fe, saber que Él existe, pero otra cosa es saber que Él vive con uno constantemente y quiere ayudarlo y quiere cumplir las promesas que le ha hecho. Entonces mucha gente dice, sí, yo creo que Él existe, pero no creo que se fije en mí, no creo que me vaya a usar, no creo que yo tenga nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, con la excusa de humildad, el enemigo los termina aplastando, porque sí está bien decir, a mí me falta, necesito, y por eso es que buscamos al Padre, porque Él es la fuente de absolutamente todo lo que podamos necesitar. Entonces si alguien piensa que necesita sabiduría, pídasela al Padre, en vez de quedarse, es que soy muy tonto, no puedo buscar. Pídale al Padre que lo haga inteligente y crea que puede, porque si no cree, entonces ¿para qué pide? ¿Verdad? Porque el que ora sin fe no puede complacer a Yahweh, no puede agradar a Yahweh. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan, oigan, de las tinieblas a la luz, como cuando Él estaba a mediodía, pero eso, a la par de Mashiach, son tinieblas. Entonces hay gente que recibe un poquitito de luz y piensa que esa es ya la doctrina verdadera, o que eso ya es pura verdad, porque fue a una religión o una iglesia y sintió algo bonito, y dijo, aquí está la luz.
en vez de guiarse por intelecto, lógica, sentido común, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Se guían por emoción, y el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, de la potestad de Satán, a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los apartados. Por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo está teniendo la esperanza de que Agripa, siendo líder y inteligente, iba a creerle y aceptar toda esa visión. Por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén, y por toda la tierra de Yahudá, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Yahweh, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es clave. Que se arrepintieran y se convirtieran a Yahweh, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mucha gente pregunta, ¿cómo hago para volverme a Yahweh? ¿Cómo hago para arreglar mi vida? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, actúe de tal manera que se muestre, que sea obvio que usted ya no es el de antes, que usted ya no anda haciendo lo que hacía antes. Obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los Yahudim, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por causa de esto, los Yahudim, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Yahweh, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder. Muy importante, y así es como debemos ser nosotros también. Escritura, no opinión, escritura. Esto es lo que dice Yahweh, no es mi opinión. Esto es lo que dice Mashiach, no soy yo. Aquí está escrito. Eso es lo que hacía Pablo con los profetas, con la Torá, confirmaba todo lo que estaba pasando. Ahora, que no crean, eso ya no es problema de Pablo. Al que no le creen es a Yahweh, no a Pablo, porque fue Yahweh el que dijo que todo eso se iba a cumplir, y se cumplió, como Pablo ahora está testificando. Entonces dice, pero habiendo obtenido auxilio de Yahweh, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder, que Hamashiach había de padecer, como dice Isaías 53, como dice Daniel 9, como dice Salmo 22, que Hamashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. El primero de la resurrección de los muertos. Y quizá algunos dirían, no, pero Lázaro resucitó antes que Yahushua. O hubo un hombre que resucitó de Yeshua con su cuerpo, ¿recuerdan? Cuando cayó el cadáver en la tumba de Yeshua. Pero esas resurrecciones antes de la de Yahushua fueron temporales, fueron como sanarse de una enfermedad. Estaba muerto, volvió a la vida, más tarde se volvió a morir. La resurrección de Yahushua fue para vida eterna. La única resurrección para vida eterna. Desde que resucitó, vive y no va a morir ya más eternamente. También por eso es que Yahushua resucitó, para presentarse ante el Padre como los primeros frutos. Las primicias de entre los muertos. Que Hamashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Se dice Rishon, primero, Litkumat Hameitim, el primero en levantarse de los muertos. Que Mashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los Goim. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, estás loco. Qué común eso, ¿verdad? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ay, esa es otra que también hasta el día de hoy la usan. Deje leer, que se vuelve loco, ¿verdad? Cuando uno empieza a leer la escritura, siempre sale un familiar que le dice, ya no lea tanto la escritura. O ellos dicen, no lea tanto la Biblia, porque la gente se vuelve loca por estar leyendo la Biblia. Aquí vemos una vez más: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco.
¿En qué momento? Bueno, él contó una historia, una experiencia, se me apareció Mashiach, me dijo esto y lo otro. Por cierto, ese es el cumplimiento de todo lo que está escrito. Y le dicen, estás loco, las letras te han vuelto loco. Pero él tuvo una experiencia. No fue una lectura que lo volvió loco. Es ilógico decirle a un líder religioso, como dirían, que está loco por haber tenido una experiencia religiosa, como dirían. Y no se supone que eso es lo que tienen que tener las personas que se dedican a lo espiritual. Pero ahora está loco por decir que sí existe lo espiritual. Entonces eso significa que los líderes, como hoy en día, piensan que la religión es simplemente para controlar al pueblo, para mantenerlos cegados, exacto. Es para que sigan haciendo caso al gobierno, que sigan los sacerdotes diciéndole al pueblo que oigan al gobierno. Y así es como lo ven ellos. Y usan la Biblia como una herramienta para controlar a la gente, ¿verdad? Como aparece en esa película, el libro de Eli. Dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también habló con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Verdad? Hasta lo del mismo Yahushua se hizo así abiertamente, lo sacrificaron, debía saberlo y sabía las escrituras. Entonces dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Además bien lo arrinconó. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Vean eso. Entonces no me extrañaría que lo que dijo Festo haya detenido un poco a Agripa. O sea, Agripa iba creyendo y donde Festo dice, ¿estás loco, Pablo? Dice, uy, yo no quiero que me piensen loco. No le voy a creer. Casi le creo a Pablo, pero no. Y, como he dicho, esta es una de las 3 veces donde aparece el término cristiano en el Nuevo Pacto, ya que es un término griego dado a los creyentes en Mashiach por los griegos gentiles que no creían en Mashiach, para burlarse de ellos, pensándolos tontos por creer en la resurrección de los muertos. Entonces era un insulto. Por eso aquí Agripa dice, casi me haces un cristiano, por poco me vuelvo loco como usted. Entonces ser loco y cristiano era un término similar para ellos. De hecho, según algunas etimologías, significaba ser retardado, lo que dicen retardado mental. Entonces se dice que de ahí viene la palabra cretino también. Entonces, las 3 veces que aparece la palabra cristiano en la escritura, aparecen de una manera negativa. Y por eso, si fuese algo positivo, Agripa más bien diría, me hiciste cristiano. O utilizaría otro término aquí, si fuese el término cristiano algo positivo. No, es posible, es porque recuerde que lo estaba juzgando un romano, estaba ante Festo, entonces es posible que por esa situación no estuviese hablando en hebreo. Quizá esa es razón por la que dice, me habló en hebreo. ¿Sí me explico? O sea, la conversación de Yahushua con Pablo fue en hebreo. Es posible que él, defendiéndose ante Roma, estuviese defendiéndose en el idioma de Roma. O sea, es una posibilidad. En todo caso, vean aquí el comentario curiosamente. Cuando dice, cristiano, quizá, ese quizá no debería ir ahí, pero bueno, dicho con tono despectivo. O sea, ellos mismos, el comentarista entiende que aquí esto que está diciendo Agripa es una ofensa. O sea, está entendiendo que cristiano es un término negativo, pero como ellos lo ven positivo, dicen, lo debe haber dicho con una forma despectiva, o sea, como un tono feo, porque si fuese algo positivo no va en el contexto en realidad. Él no lo hubiera utilizado ahí. También dice aquí, por poco me persuades a hacerme cristiano. Otra posible traducción, ¿piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? En todo caso, Agripa parece soslayar la pregunta de Pablo. Sí, pero lo que hay que tener claro es que no es locura. Para ellos lo es. Entonces, para los que se están perdiendo, por algo se están perdiendo. Porque para ellos la cordura es locura. Y la locura es cordura. Entonces ellos están locos en realidad y nos acusan a nosotros de lo que ellos tienen. Porque es normal proyectar a las otras personas. Entonces, por eso dice que las buenas nuevas son locura para los que se pierden. Aquí ellos se estaban perdiendo. Y por eso cuando le dicen loco, Pablo le dice,
te hablo con palabras de verdad y de cordura. En realidad esto es verdad y es cordura, pero como usted se está perdiendo, usted lo ve como locura, no calza. Por poco me persuadas a hacerme cristiano. Y oigan esto, y Pablo dijo, quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. No dice hechos cristianos, dice, fuerais hechos tales cual yo soy. Si cristiano fuera un término positivo, hubiese dicho que todos se hagan cristianos. Pero él no lo dice para sí mismo. Él dice, yo desearía que no solo por poco, sino por mucho, no solo ustedes, sino todos se hicieran como yo, creyentes en la verdad. Entonces, quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vean qué poderoso, qué hermoso, que estuvieran igual que yo, excepto atrapados. Y de fijo ahí se sintió feo Festo y el otro. No merece este hombre estar atrapado, pero bueno. Y vean como Pablo tan también humilde, diciendo, desearía que fueran como yo. Ni siquiera dice que me creyeran a mí o que me sigan a mí. No, que sean igual que yo, porque el que llega a creer en Mashiach llega al mismo nivel. Somos uno. Excepto estas cadenas. No les deseo el mal a nadie. Básicamente el punto. Quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Y nada extraño que de los que oyeron ahí algunos se convirtieran. Normalmente los que tienen más poder, más dinero, son los que menos hacen el cambio, porque no quieren perder ese dinero y ese poder. Pero los humildes, los pobres, ahí estaban escuchando y de fijo como que hay resurrección de los muertos. No puede ser. Fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando dijo estas cosas, se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Como les decía, de fijo cuando dijo, no quiero que tengan estas cadenas, ahí les llegó al corazón eso. No, pero hay que quitarles. Todo esto da testimonio a favor de Pablo, obviamente, ante el Padre, de que si lo matan es inocente, porque ya el montón de líderes, jueces y no tan justos reconocían que no tenía culpa. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Pablo, entonces como ya apeló a César, hay que mandarlo a donde César. Ya lo hubieran podido dejar en libertad. Sin embargo, recuerden que si Pablo no apela a César, lo mandan a Jerusalén y lo matan. Entonces todo es por algo, porque Yahweh le dijo a Pablo que tendría que ir a hablar, y no solo a gentiles, también a líderes. Recuerden lo que dice Isaías 52 al puro final, voy rápidamente, que Isaías 52 fluye con Isaías 53, que es donde se habla de Mashiach cuando muere por nuestros pecados. Al final del 52 dice algo que se conecta con el último. Dice el verso 15, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, refiriéndose en pasado al último, pues de tal manera estaba, en pasado al primero, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, cuando lo golpearon para ponerlo en el madero, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Dice el 15 con respecto a la segunda manifestación, así asombrará él a muchas naciones, y ese es el punto al que quería llegar. Los reyes, como Festo y Félix y Agripa, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces Pablo tenía que ir a hablar con líderes poderosos para que se cumpliera un reflejo profético de eso, cuando el último tenga que hablar o al menos dar un mensaje que llegue a las naciones y a los líderes. Entonces, aunque lo hubieran podido liberar, era necesario que fuera a hablar con César, con Augusto. Por eso Yahweh se encargó de que las cosas pasaran así. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Y por eso hay que tener siempre entendido que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Todo pasa por algo, porque también me imagino a Pablo con este punto, ¿verdad? Casi es algo. Dice, hasta la Reina Valera que tengo conmigo dice lengua hebrea, que leen la mayoría de cristianos. Pero sí, uno le agarra unas cuantas cosas que dice. Así es el hebreo y el arameo.
El hebreo obviamente es el original. El arameo fue la primera lengua que se desprendió del hebreo. Entonces, el hebreo después Yahweh dividió en 70 idiomas. El primero de esos 70 habría sido el arameo. De hecho, hay quienes creen que el arameo venía desde antes de la Torre de Babel. Hay quienes creen, y esto yo no estoy tan de acuerdo, pero hay quienes creen que hebreos solo hablaban en privado y en oración, y en la calle hablaban arameo porque era un idioma más de pueblo y así, o sea, menos apartado. Entonces hay quienes que eso es parte del celo, considero yo, como eso del nombre que dicen no se puede pronunciar porque es demasiado apartado, entonces no lo decimos del todo, decimos Hashem. En cierta forma así es como ven lo del hebreo, es un idioma tan apartado que entonces no lo hablamos, en la calle hablamos otro, así es como lo ven algunos judíos. Pero en sí, según lo que vemos en la escritura, se hablaba hebreo hasta la Torre de Babel, y en la Torre de Babel se dividió en 70 idiomas. A Aram, a la familia de Aram, se le dio el arameo, que es de donde viene Labán, que es de donde viene Raquel y Lea, las dos esposas y las dos concubinas de Jacob, Bila y Silpa. Entonces, el arameo es similar al hebreo, es el que más se le parece, pero es la primera lengua de confusión que se desprendió del hebreo en lo de Babel. También hay quienes creen que los demonios hablan arameo. Eso es lo que entienden y hablan al parecer los demonios, según el judaísmo.